Hoy viernes 18 de enero arranca el 2019 para una banda legendaria como es Primus. Y sí, es la primera ocasión en que pisan suelo tapatío, lo que hace más linda la espera de los fans de Guadalajara, que sin duda harán un sold out en punto de las 9 de la noche en el Teatro Diana. ¿Quieren enterarse de todo lo relacionado con esta presentación? Acompáñenme en este video. Platiquemos un poquito de lo que es Primus, sus extravagancias y su inigualable frontman, el señor Les Claypool. Primus es una banda que se funda en 1984 en San Francisco, California, y que se considera una de las más raras e irreverentes en la historia de la música. Es una agrupación de más de 3 décadas de vida que a lo largo de la misma ha sufrido muchos cambios en su alineación, pero cuya constante más prolífera se compone de 3 miembros inigualables: el señor Les Claypool, el guitarrista Larry Lalonde y el baterista Tim Alexander. Ellos lanzarían 12 álbumes desde este primero, Suck on This, hasta The Desaturating 7, y que los llevaría a ganarse la fama mundial como una banda inclasificable. Si bien las canciones de Primus tienen un sonido muy distintivo, muy particular y muy propio, y podría decirse que son una banda de funk, metal o incluso rock progresivo, la realidad es que a lo largo de su discografía ellos tocan un sinfín de formas. Otro punto, y quizás el más importante, es hablar de su líder, de su bajista y de su frontman, Les Claypool, que es clasificado según la revista Rolling Stone como uno de los 5 mejores bajistas de la historia. Les Claypool es sin duda un músico superdotado y pertenece a los exponentes más importantes en la técnica del slapping. A su vez, Les Claypool es reconocido porque es capaz de hacer sonar su instrumento no solo como un bajo, sino como guitarra e incluso como batería. Si bien mucho de lo que pasa en Primus gira en torno a lo que hace el señor Les Claypool, no se puede dejar de lado a los otros 2 miembros de la banda, pues basta con decir que el guitarrista Larry Lalonde fue alumno por 3 años del mismísimo Joe Satriani. Se les considera una banda exótica por salir a sus presentaciones con atuendos raros, estrafalarios, por la temática de sus canciones que hablan acerca del suicidio, de autodesprecio, de depresión, pero que son temas presentados de una manera sarcástica, por así decirlo. Esta es una banda que tiene mucha influencia y aparición en MTV, desarrollando incluso el tema de la caricatura South Park. Sin dudas, Primus es una agrupación que alcanza la excelencia musical, y para el día de hoy se espera que se presente el que fue su último disco, The Desaturating 7, un disco de 7 canciones basado e inspirado en el libro The Rainbow Goblins, que fue de gran influencia para el señor Les Claypool y que presenta a través de esas 7 canciones la interpretación que él mismo tuvo de dicho libro. Así que, ¿qué opinan, concierteros? ¿Cuáles son sus predicciones para el setlist de esta noche? Acompáñenme a descubrirlo. Amigos, ya estamos en el Teatro Diana. Es un poquito temprano, sin embargo ya va llegando la gente y ya se siente esa vibra preconciertera. Les cuento un poquito de lo que es este lugar. El Teatro Diana es un recinto dedicado a los conciertos, a los musicales, al teatro, a la danza, a las artes escénicas y a otro tipo de eventos como graduaciones y demás. Tiene una capacidad de 2.345 personas. Se encuentra ubicado prácticamente en la zona céntrica de la ciudad de Guadalajara, por lo que es muy fácil y accesible llegar a él. Y mi recomendación es que si vienen en su coche, el propio Teatro Diana no cuenta con estacionamiento. Sin embargo, aquí a espaldas hay algunos públicos que les cobran 50 pesos el evento.
Y para el día de hoy los precios de los boletos rondaron desde los 450 pesos hasta los 1600 en zona roja. Bueno amigos, estamos checando lo que hay hoy de merchandising. Hay sudaderas, playeras. Hay una muy padre con el logo de The Saturating Seven. E incluso hay vinilos y pósters autografiados. Tenemos el póster y el vinilo. Amigos, me encuentro con Manuel, que es fan de Primus. Él está ya aquí listo, es un poco temprano, pero está emocionado y nos va a contar un poquito de lo que es la banda para él. Manuel, ¿qué representa Primus para ti? Pues representa como las expectativas no están así como todos que dicen que ocupa ser una banda muy talentosa, muy reconocida para que llegue a mucha gente. Entonces para mí Primus representa como lo underground, pero que la gente sí sabe cómo expresarse sin necesidad de ser alguien tan famoso. ¿Es la primera vez que los ves? Sí, es la primera vez y... ¿Eres de aquí de Guadalajara? Sí. ¿Cómo te sientes de saber que en unas horas, prácticamente en 2 horas o menos, vas a estar escuchando el bajo del señor Les Claypool? No, me va a sentir, no sé, fenomenal, de que va a ser una experiencia que a lo mejor no se vuelve a repetir y hay que aprovechar la verdad esta oportunidad que nos dan. ¿Recuerdas un poquito de cómo fue que descubriste a Primus, la primera canción que hayas escuchado de ellos? Sí, la primera fue la de My Name is Mood y fue como unos 7 o 6 años de un amigo que es baterista y me dijo, no, escucha esta banda. Y al principio no tenía mucha como fe, pero poco a poco me fui metiendo a la historia de la banda y todo eso y se me hizo una de mis bandas favoritas hasta la fecha. ¿Te tocó crecer con ese boom de MTV donde aparecía mucho Primus? Cuando todavía hasta ellos hacen referencia de cuando el canal todavía ponía música y ahorita creo ya es un canal de reality. Buena. Sí, me tocó todo eso. Otra pregunta, si alguien que no conoce a Primus estuviera viendo este video, ¿por qué recomendarías a Primus? Porque es algo diferente, pero a que me refiero es que no por ser diferente vas a decir, es que solo ciertas personas pueden escuchar esa música, no. Es algo que verdad que no te va a enfadar, ni vas a sentir que es molesto, simplemente es algo que se disfruta. Ok, y la última, una canción que le recomiendes a la gente que ve este video y que a lo mejor no los conoce. La de American Life es una canción bien pegadiza y tiene muy buen beat de todo, de batería y bajo y todo está. ¿Crees que la toquen hoy? Yo espero que sí, estoy ansioso de que muy bien toquen. Bueno, te agradezco mucho, Manuel. Sí, hasta luego, gracias. Y bueno, concierteros, este es mi lugar. Aquí es balcón segundo. Esta es la vista que tengo. Acá vemos el escenario. La verdad es que es buen lugar porque estoy prácticamente de frente y lo veo directo. Así es de que vale la pena, balcón segundo.
Let me just have a
Esquello, que según me comentaron sus amigos es muy fan de la banda, que incluso tiene fotos con Les Claypool, no sé si sea cierto. Así es. Bueno, quiero conocer qué piensas, cuál es tu opinión después de esta presentación magistral. Mira, yo los vi en julio en esta gira, pero tocaron el nuevo disco. Lo tocaron completo de corrido. Tocaron completo en medio del set. La ventaja de aquí, para la mayoría, creo que lo hicieron a propósito, es decir, que tocaron salteadas sus mayores éxitos, ¿no? My Name is Mo, Jerry Was a Rescue Driver, Winona Big Brown Beaver, Southern Packet, entre otras, ¿no? Entonces, para ser la primera vez que están en Guadalajara, creo que fue como un buen abanico de toda su carrera. Creo que tal vez por esa razón Les Claypool presentó este setlist, ¿no? Por ser quizás la primera ocasión que vienen a Guadalajara. Creo que de alguna manera, como dices, tocó lo que la gente quería escuchar. Sí. Y no creo que lo hagan así, más bien yo creo que decidieron, ¿no? De hecho, ellos lo que hacen es que concierto a concierto varían mucho el set. O sea, si sí. tú vas a México mañana, no va te a va ser a tocar lo mismo. Así es. ¿No? Es lo padre, que podrías ir ahorita a México, te toca otro concierto completamente. ¿Tú eres de aquí de Guadalajara? Yo vivo aquí hace rato, no soy de aquí, pero ya tengo rato aquí. ¿En qué otras ocasiones te ha tocado ver? ¿Cuántas veces has visto a...? Nada más 3. 3 veces. Y hoy, ¿cuál fue tu performance favorita, tu canción que crees que hoy se llevó el concierto? Es que yo tenía rato queriendo escuchar la de Big Brown Beaver. Ok. ¿No? Y además me daba cuenta que alargaban mucho las canciones y eso daba pie a que se pudiera escuchar ese bajo. Sí, ya tienen rato que de repente hacen unos jams en medio de las canciones, ya tienen rato que hacen eso, pero sí le da como mucha fluidez al set. Si pudieras recomendar a Primus a alguien que no lo ha escuchado, que no lo conoce, ¿qué le dirías acerca de Primus? Olvídate completamente de lo que es comercial y de lo que son los límites de género. Okay. Primus Underground. trasciende género, Primus ya está más allá del bien y del mal. Ok, bueno, chicos, aquí nos despedimos, les agradezco y él es Kello, muy fan de la banda y nos vamos. Gracias, Kello. Dale. Amigos, se acaba de terminar este concierto y de verdad es que es algo con esta sonrisa que tengo siempre al acabar un evento de esta talla. Y bueno, rápidamente les doy mis conclusiones. Me gustó mucho el estilo del señor Les Claypool. Salió completamente de negro, con su sombrero típico y con sus lentes. Una manera elegantísima de tocar el bajo. De verdad, en pocos lo he visto y creo que es algo que me voy a llevar. Algo que todos aquí vamos a recordar. La primera presentación de Primus en Guadalajara y vaya, qué concierto, caray. El setlist fue muy completo. Recuerdo canciones que se tocaron como Too Many Poppies, Last Salomon Man, Sgt. Baker, Lison's Mac, American Life, Name is Mood, Jerry Was a Rice Car Driver, Winona's Big Brown Beaver, Welcome to This World. Y se tocó como se esperaba el disco de The Saturating Seven. Sin embargo, no fue de manera corrida, sino que lo fue alternando entre todas estas canciones que ya mencioné. Y bueno, de verdad creo que lo que hace el señor Les Claypool es increíble. Gran parte de lo que pasa en esta banda gira en torno a él, es cierto eso. Su bajo suena incluso por encima de los otros instrumentos, pero también da parte a que Larry Lalonde y Tim Alexander hagan su show. Es algo muy completo, los tres se complementan totalmente. Por momentos improvisan, pero se ve que se entienden totalmente y llevan las canciones al punto en que lo quieren hacer. En momentos también creo que era inevitable seguir al señor Les Claypool. Me di cuenta que todo el mundo estaba enfocado en él. Era hipnótico, de verdad hipnótico verlo tocar el bajo, incluso con los visuales que presentaron, que eran muy coloridos y psicodélicos por ciertos momentos.
Creo que no tengo muchas palabras para describir este show, pero tal vez lo podría definir en 3, que serían brutal, hipnótico y magistral. De verdad lo que vimos hoy fue una noche histórica en Guadalajara, histórica totalmente. Y bueno, de verdad pudiera decir 1000 cosas de lo que pasó esta noche. Ahorita me ganan las emociones y tal vez no me puedo expresar muy bien, pero les voy a dejar la crónica completa en mi Facebook por si la quieren checar. Y bueno amigos, aquí me despido, es todo por hoy. Se terminó el video, espero que les haya gustado. Quienes hayan venido, coméntenme qué otros recuerdos se llevan. Quienes no hayan venido, díganme por qué no vinieron. De verdad fue un concierto inolvidable en toda la extensión de la palabra. Valió la pena cada segundo, cada centavo, cada esfuerzo. Nos llevamos la primera presentación de Primus, yo creo que en el alma. Fue una noche en la que Les Claypool se entregó totalmente. Larry Lalonde y Tim Alexander siempre secundándolo bien. Y bueno, no tengo más palabras para describir esto. Les agradezco por ver el video, por comentar. Díganme en qué podemos mejorar, qué les gustó, qué no. ¿Creen que el setlist fue completo? ¿Faltaron algunas canciones? ¿Qué más del concierto? Y bueno, también les agradecería si se suscriben a mi canal. Vienen buenas cosas. 2019 está repleto de conciertos, festivales y presentaciones, y vamos a estar en algunas de ellas. Comenten, suscríbanse y bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima y sigan disfrutando.